Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La mañana comenzó como cualquier otro martes. Jaime Valdés estaba de pie junto a la encimera de la cocina preparando café mientras su hijo de 7 años, Tomás, devoraba un tazón de cereales en la mesa. El niño tenía los ojos de su madre verde brillante y llenos de picardía y la mandíbula obstinada de su padre. «Papá, ¿podemos ir al parque después de la escuela?», preguntó Tomás, con leche goteando por su barbilla. «Límpiate la cara, campeón. Y tal vez. Depende de cuánta tarea tengas». Cristina, la esposa de Jaime, cruzó la cocina a toda prisa con su uniforme médico, el estetoscopio balanceándose alrededor de su cuello. Como pediatra en el Hospital Central, trabajaba horas brutales, pero nunca se quejaba. «Llego tarde a las rondas. Mamá pasará a recoger el almuerzo de Tomás. Olvidé empacarlo anoche». Jaime sintió que se le tensaba la mandíbula. «Cris, sabes que no me gusta que tu madre esté aquí cuando yo no estoy en casa». «Jaime, por favor. Esta mañana no». Ella besó la cabeza de Tomás. «Pórtate bien con la abuela, cariño». Después de que ella se fue, Jaime ayudó a Tomás a recoger su mochila y lo acompañó a la parada del autobús. Doña Chelo, la vecina de al lado, saludó desde su jardín. «Buenos días, Jaime. ¿Los laboratorios de química te mantienen ocupado?» «Siempre, doña Chelo. Siempre». Él enseñaba en la preparatoria del Valle, a solo 15 minutos de su casa en los suburbios. El trabajo pagaba decentemente, aunque no tanto como lo que ganaba Cristina. Ese hecho que su esposa ganara más que él nunca le había molestado a Jaime. Pero le molestaba a Gertrudis Castillo, su suegra, quien nunca perdía la oportunidad de recordarle que su hija se había casado por debajo de su nivel. Gertrudis Castillo provenía de una familia de abolengo, old money. Su difunto esposo, Víctor Castillo, había construido un imperio farmacéutico antes de morir repentinamente de un ataque al corazón hacía 5 años. Ella nunca perdonó a Cristina por casarse con Jaime, un maestro de clase media sin futuro, como había dicho en la cena de ensayo de su boda, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Jaime había aprendido a morderse la lengua a lo largo de los años. Lo hacía por Cristina, quien desesperadamente quería la aprobación de su madre. Lo hacía por Tomás, quien merecía conocer a su abuela. Pero cada interacción con Gertrudis se sentía como una partida de ajedrez donde ella había amañado el tablero. A las 10:47 de la mañana, Jaime estaba en medio de explicar los enlaces iónicos a un aula de estudiantes de segundo año desinteresados cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Vibró de nuevo, y luego otra vez. «Profe Valdés». Un estudiante señaló. Su teléfono. Miró la pantalla. 7 llamadas perdidas de la primaria Héroes de la Patria. Se le encogió el estómago. «Clase, continúen leyendo el capítulo 12. Vuelvo enseguida». Salió al pasillo y devolvió la llamada a la escuela. La voz de la secretaria era tensa, profesional. «Señor Valdés, necesita venir a la escuela inmediatamente. Ha habido un incidente con Tomás». «¿Qué tipo de incidente? ¿Está herido?». «La directora le explicará todo». «Por favor, venga ahora». Jaime corrió. 3 patrullas de policía y 2 ambulancias abarrotaban la entrada circular de la escuela primaria. Las manos de Jaime estaban resbaladizas sobre el volante mientras estacionaba descuidadamente y corría hacia la entrada. Los padres se agrupaban preocupados en el césped. Los maestros alejaban a las clases del ala este del edificio. La directora Margarita López lo recibió en la puerta. Era una mujer severa de unos 50 años, pero su rostro estaba pálido. «Señor Valdés, gracias a Dios. Venga conmigo». «¿Dónde está Tomás?». Está vivo». Los paramédicos lo estabilizaron. «Pero señor Valdés, necesitamos hablar antes de que lo vea». Ella lo condujo por el pasillo vacío hacia su oficina. Sus pasos resonaban en los pisos de linóleo. «¿Quién prepara el almuerzo de Tomás?». «Usualmente mi esposa. A veces yo». «¿Por qué?». «¿Y esta mañana?». «Mi suegra lo trajo». «¿Por qué me?». Llegaron a la oficina.
2 oficiales de policía estaban dentro, un detective canoso llamado Moreno y un oficial más joven tomando notas. En el escritorio de la directora López estaba la lonchera de Tomás, la azul con dinosaurios. Estaba abierta, vacía. Señor Valdés, dijo el detective Moreno, con voz cuidadosamente neutral. Antes de ver a su hijo, necesita entender lo que pasó. Aproximadamente a las 11:15, Tomás comenzó a mostrar signos de angustia severa durante el almuerzo. Habla arrastrada, confusión, somnolencia extrema. Su maestra llamó a la enfermera de la escuela, quien inmediatamente llamó al 911. Cuando llegamos, examinamos su lonchera. Moreno se puso guantes de látex y metió la mano en una bolsa de evidencia. Sacó un pequeño recipiente de plástico, del tipo que Cristina usaba para la fruta. Esto contenía rodajas de manzana, pero las rodajas de manzana estaban contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Lo hemos enviado para análisis de laboratorio, pero los paramédicos identificaron la sustancia visualmente. Pastillas trituradas, muchas de ellas. El residuo está por todo el recipiente, y Tomás ingirió una cantidad significativa. La habitación pareció inclinarse. Jaime se agarró al borde del escritorio. ¿Qué tipo de pastillas? No lo sabremos con certeza hasta que lleguen los resultados del laboratorio. Pero los paramédicos sospechan de benzodiazepinas, posiblemente Tafil o Valium. Suficiente para sedar a un adulto, y mucho más a un niño de 7 años. Eso es imposible. Mi esposa es doctora. Ni siquiera tenemos pastillas en casa, excepto analgésicos básicos. Los guardamos bajo llave por Tomás. Señor Valdés. La voz de Moreno se endureció. Necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Su hijo tiene alguna condición médica que requiera sedantes? No. ¿Ha tenido problemas de comportamiento? ¿Portándose mal? No, es un buen niño. La mente de Jaime corría a 1000 por hora. Dijo que las rodajas de manzana estaban contaminadas. ¿Quién las preparó? Eso es lo que necesitamos establecer. ¿Quién tuvo acceso a la lonchera esta mañana? Mi suegra, Gertrudis Castillo. Ella la trajo a la casa alrededor de las 8:30. Los oficiales intercambiaron miradas. El más joven revisó su libreta. Gertrudis Castillo. ¿La viuda de Víctor Castillo? ¿El tipo de la farmacéutica? Sí. Entonces, ella tendría acceso a medicamentos recetados. A Jaime se le heló la sangre. No pueden pensar. Ella no lo haría. Señor Valdés, ahora mismo no estamos pensando nada. Estamos reuniendo hechos. Necesito que dé una declaración sobre esta mañana. Todo lo que sucedió. Luego podrá ver a su hijo. Las manos de Jaime temblaban mientras relataba la mañana, Cristina yéndose temprano, Gertrudis llegando con el almuerzo, Tomás subiendo al autobús. Normal. Todo había sido normal. Pero su mente seguía volviendo a la cara de Gertrudis la última vez que los había visitado hacía 2 semanas. Cristina le había dicho que Jaime había sido ascendido a jefe de departamento en la preparatoria. La sonrisa de Gertrudis había sido cortante como el cristal. ¡Qué bien! Menudo logro. Las palabras goteaban desprecio. Cuando terminó la declaración, Moreno dijo, necesitaremos hablar con su esposa y su suegra. Por ahora, vaya a ver a su hijo. Está siendo trasladado al hospital central. Jaime encontró a Tomás en la ambulancia, pequeño y pálido contra las sábanas blancas, con una máscara de oxígeno sobre su rostro. La paramédica, una mujer con ojos amables, tocó el hombro de Jaime. Va a estar bien. Le dimos flumacenil para revertir los efectos. Sus signos vitales se están estabilizando. ¿Puedo ir con él? Por supuesto. En la ambulancia, Jaime sostuvo la pequeña mano de Tomás y luchó contra la rabia que crecía en su pecho. Alguien había hecho esto deliberadamente. Alguien había puesto pastillas en el almuerzo de su hijo y casi lo mata. ¿Y si fue Gertrudis? Si fue Gertrudis, acababa de cometer el error más grande de su vida. La sala de emergencias del hospital central era un caos. Cristina lo recibió en la puerta,
con el rostro en una máscara de control profesional que se rompió en el momento en que vio a Tomás. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! Está estable, dijo Jaime. Revirtieron las drogas. Va a estar bien. ¿Qué drogas, Jaime? ¿Qué pasó? Él se lo contó en oraciones cortadas mientras las enfermeras transferían a Tomás a una cama. Con cada palabra, el rostro de Cristina pasaba del shock a la negación y a algo más frío. Eso es una locura. Mi madre no lo haría. Ella ama a Tomás. Ella nunca. Chris. Jaime mantuvo la voz baja. La policía encontró pastillas trituradas en su almuerzo. Pastillas a las que tu madre tenía acceso. Pastillas que casi matan a nuestro hijo. Tiene que haber una explicación. Un error. Tal vez. Tal vez. ¿Qué? ¿Las pastillas cayeron accidentalmente en las rodajas de manzana? ¿Se trituraron y mezclaron accidentalmente? Apareció un médico que Jaime no reconoció. ¿Doctor? Silva, según su placa. Señor Valdés, vamos a mantener a Tomás durante la noche para observación. El flumacenil revirtió los efectos inmediatos, pero necesitamos monitorear la depresión respiratoria. Es joven y la dosis que ingirió fue significativa. ¿Cuál fue la droga?, preguntó Cristina, entrando en modo profesional. Las pruebas preliminares indican alprazolam. Nombre comercial Tafil o Xanax. Aproximadamente 15 miligramos según la concentración en sangre. Jaime vio cómo el rostro de Cristina se ponía blanco. 15 miligramos. Eso es suficiente para matar a un niño de su tamaño. Sí. Si la maestra no lo hubiera notado cuando lo hizo. El doctor Silva no terminó la frase. Después de que se fue, Cristina se hundió en una silla. Mi madre tiene una receta para Xanax. Para la ansiedad. Después de que murió mi padre, su médico. Miró a Jaime. Pero ella no lo haría. Ella ama a Tomás. Es difícil, lo sé, pero nunca le haría daño. Entonces, ¿cómo terminaron sus pastillas en su almuerzo? Antes de que Cristina pudiera responder, el detective Moreno apareció en la puerta con el oficial más joven. Señora Valdés, soy el detective Moreno. Necesito hacerle algunas preguntas sobre esta mañana. Jaime vio a su esposa pasar por el mismo interrogatorio que él. No, Tomás no tenía problemas de comportamiento. No, no guardaban medicamentos recetados accesibles. Sí, Gertrudis tenía una receta para alprazolam. Sí, ella preparó el almuerzo de Tomás esta mañana. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó Moreno. En casa, supongo. ¿Por qué? Necesitamos hablar con ella. Hemos intentado llamar, pero no hay respuesta. La mano de Cristina temblaba mientras sacaba su teléfono. Marcó, esperó. Mamá. Mamá, soy Cristina. Llámame de inmediato. Es sobre Tomás. Colgó. No contesta. ¿Suele ignorar las llamadas? No, nunca. Siempre contesta cuando llamo. Moreno asintió al oficial más joven, quien salió al pasillo para hacer una llamada. Señora Valdés, necesito que entienda la gravedad de esta situación. Su hijo fue envenenado. Según la evidencia, parece ser deliberado. Estamos obteniendo una orden para registrar la residencia de su madre. ¿Una orden? No pueden simplemente. Podemos y lo haremos. Si está en contacto con ella, debe decirle que coopere con las autoridades. Después de que los detectives se fueron, Cristina se volvió hacia Jaime. Esto es una locura. Mi madre tiene sus problemas, pero no es una criminal. Tiene que haber una explicación. Jaime miró a su esposa, la brillante y compasiva Cristina, y vio la negación en sus ojos. Había pasado toda su vida tratando de ganarse el amor de Gertrudis. No podía aceptar que su madre pudiera ser un monstruo. Pero Jaime sí podía. Y mientras se sentaba junto a la cama de hospital de Tomás, viendo el pecho de su hijo subir y bajar, tomó una decisión. Si la policía no podía probar lo que Gertrudis había hecho, él lo haría.
Y si Gertrudis Castillo pensaba que podía lastimar a su hijo y salir impune, estaba a punto de aprender que Jaime Valdés no era el yerno impotente que ella siempre había desestimado. Él era químico. Entendía de toxinas, reacciones y cómo crear la reacción en cadena perfecta. Gertrudis acababa de empezar una guerra. Jaime iba a terminarla. Para las 4 de la tarde, la policía había ejecutado su orden de registro en la finca de Gertrudis. Jaime estaba en la habitación del hospital de Tomás, viendo las noticias en su teléfono. Imágenes aéreas mostraban autos de policía rodeando la mansión Castillo, una extensa casona de estilo clásico en la adinerada zona de las Lomas, completa con portones y jardines cuidados. Cristina caminaba de un lado a otro de la habitación. No encontrarán nada. Esto es un error. Cris, no. Jaime, conozco a mi madre. Es controladora y crítica, pero no es capaz de. Su teléfono vibró. Ella lo agarró. Mamá, ¿dónde has estado? La policía está en tu casa. Jaime no podía escuchar la respuesta de Gertrudis, pero vio cómo la cara de Cristina pasaba por la confusión y luego la ira. ¿Qué quieres decir con que no hablarás con ellos? Mamá, tienes que. Apartó el teléfono de su oído, mirándolo fijamente. Me colgó. ¿Dijo dónde estaba? No. Dijo que está contratando a un abogado y que no hablará con nadie sin asesoramiento legal. La voz de Cristina se quebró. Jaime, las personas inocentes no buscan un abogado inmediatamente. Antes de que Jaime pudiera responder, llamó el detective Moreno. Jaime lo puso en altavoz. Señor Valdés, señora Valdés. Estoy en la residencia de su suegra. Encontramos varios artículos de interés. Primero, un frasco abierto de alprazolam en la cocina. La misma concentración recetada que la que se encontró en el almuerzo de su hijo. Segundo, encontramos rastros de pastillas trituradas en la tabla de cortar y el cuchillo, consistente con la preparación de alimentos. Y tercero. Moreno hizo una pausa. Encontramos un diario. ¿Qué tipo de diario?, preguntó Cristina. Del tipo donde la señora Castillo documentaba sus sentimientos sobre su familia, señora Valdés. No puedo discutir detalles de una investigación en curso, pero necesitaré que ambos vengan al Ministerio Público mañana para revisar algunos documentos. Su madre es oficialmente una persona de interés en el envenenamiento de Tomás Valdés. Después de que Moreno colgó, Cristina se derrumbó en la silla junto a la cama de Tomás. Jaime quería consolarla, pero algo lo detuvo. Un recuerdo, nítido y claro. Hace 2 meses, se había despertado en medio de la noche para ir al baño. Al pasar por la habitación de Tomás, había visto a Gertrudis parada en la puerta, simplemente observando al niño dormir. Algo en su expresión depredadora, calculadora había inquietado a Jaime. Cuando ella lo notó, su rostro se había suavizado en una sonrisa. Solo revisando a mi nieto. Jaime lo había atribuido a la paranoia. Gertrudis siempre fue fría, pero seguramente no lastimaría a Tomás. Se había equivocado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Valdés, soy Alberto Garza. Soy el abogado de la señora Castillo. Por favor, aconseje a su esposa que no hable con las autoridades sin la presencia de un abogado. Este es un asunto familiar complicado que está siendo malinterpretado. Jaime borró el mensaje. Luego sacó su computadora portátil y comenzó a investigar. Si Gertrudis pensaba que podía esconderse detrás de abogados, lo había subestimado. Jaime había pasado 15 años enseñando química, incluyendo una unidad sobre toxicología cada primavera. Sabía cómo se comportaban las sustancias, cómo se detectaban y cómo alguien inteligente podía manipular la evidencia. Pero también sabía algo más. Todo criminal cometía errores. Y Jaime iba a encontrar los de Gertrudis. Tomás se movió en la cama, sus ojos parpadeando al abrirse. Papá. Hola, campeón. Jaime tomó la mano de su hijo. Estoy aquí mismo. No me siento bien. Lo sé. Los médicos te están cuidando. Vas a estar bien. ¿Dónde está la abuela? Jaime apretó la mandíbula. No pudo venir esta noche, pero mamá y yo estamos aquí.
Mientras Tomás volvía a dormirse, Jaime hizo una promesa silenciosa. Protegería a su hijo. Encontraría la verdad y se aseguraría de que Gertrudis Castillo pagara por lo que había hecho de una manera que nunca vería venir. A la mañana siguiente, la oficina del detective Moreno olía a café quemado y papeles viejos. Jaime y Cristina se sentaron frente a él mientras el oficial Ramírez, el policía más joven de ayer, estaba junto a la puerta. Moreno deslizó una fotocopia sobre el escritorio. Esto es del diario de la señora Castillo. El original es evidencia, así que solo puedo mostrarles extractos, pero creo que necesitan ver esto. Jaime leyó la letra picuda y fina. 3 de octubre. Cristina llamó hoy, entusiasmada con el proyecto de Feria de Ciencias de Tomás. Jaime le ayudó a construir un volcán. Un volcán. Víctor habría contratado tutores para una educación adecuada, pero Cristina se conforma con la mediocridad. Traté de sugerir alternativas, pero ella lo defendió. Siempre defendiéndolo. Está ciega a lo que él es, una sanguijuela que se casó con ella por dinero. A Cristina le temblaban las manos. ¿Ella escribió esto? Siga leyendo. 17 de octubre. Tomás me llamó, abuela Tula, hoy. Le he dicho a Cristina repetidamente que prefiero, abuela, pero ella permite que el niño sea irrespetuoso. Esta es la influencia de Jaime. Está envenenando a mi nieto contra mí, llenando su cabeza con valores de clase media y falta de ambición. Si Víctor estuviera vivo, nunca permitiría esto. 29 de octubre. Lo he decidido. Cristina no escuchará. Está demasiado lejos, demasiado manipulada por los esquemas de Jaime. Pero Tomás es lo suficientemente joven como para salvarlo. Si Jaime fuera eliminado de la imagen, si Cristina fuera libre para ver claramente, se daría cuenta de su error. Volvería a casa, traería a Tomás, y yo podría criarlo adecuadamente, como Víctor hubiera querido. Jaime sintió hielo en sus venas. Ella estaba planeando esto. Se pone peor. Moreno pasó las páginas. 8 de noviembre. El día antes del incidente dijo Moreno. 8 de noviembre. Mañana es martes. Cristina mencionó que estaría en el hospital temprano. Momento perfecto. Llevaré el almuerzo de Tomás, como haría cualquier abuela cariñosa. He preparado todo. Las pastillas están trituradas, mezcladas con miel para enmascarar el sabor. No lo suficiente para matar, no soy un monstruo. Solo lo suficiente para enfermarlo. Lo suficientemente enfermo como para que los servicios de protección puedan investigar. Lo suficientemente enfermo como para que Cristina finalmente vea a Jaime como no apto. Un hombre que ni siquiera puede mantener a su hijo a salvo. Una vez que se planta la duda, crece. Lo he visto antes. Cristina hizo un sonido como un animal herido. Antes. ¿Qué significa eso? La expresión de Moreno se oscureció. Eso es lo que estamos investigando. Señora Valdés, necesito preguntarle algo, y necesito que sea honesta. ¿Cómo murió su padre? Ataque al corazón. Hace 5 años. Tenía 58 años. ¿Se realizó una autopsia? No. El médico dijo que fue un evento cardíaco masivo. Mi madre no quería. Cristina se detuvo. Su rostro se puso blanco. Oh Dios mío. ¿S.R.A. Valdés? No, ella no pudo haberlo hecho. Mi padre tenía presión arterial alta. Estaba estresado por el trabajo. El médico dijo. ¿Quién era su médico?, preguntó Jaime en voz baja. Doctor Franco. Doctor Teodoro Franco. Había sido el médico de la familia durante 20 años. Moreno tomó una nota. Hablaremos con él. Pero señora Valdés, tengo que decirle que estamos construyendo un caso de que su madre envenenó deliberadamente a su hijo. Las entradas del diario muestran premeditación. La evidencia física de su cocina lo respalda. Y ahora estamos investigando si este fue su primer intento de eliminar obstáculos. Cristina se levantó bruscamente. Necesito aire. No puedo. No puedo respirar. Jaime la siguió al pasillo.
Ella se apoyó contra la pared, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi madre mató a mi padre, Jaime. Lo mató, y luego trató de matar a Tomás. ¿Qué clase de monstruo? Oye. Jaime la atrajo hacia sí. Aún no sabemos sobre tu padre. Deja que la policía investigue. ¿Pero tú lo crees? ¿Él lo creía? Todo encajaba. El control obsesivo de Gertrudis. Su rabia por perder a Cristina ante el matrimonio. Su constante menosprecio hacia Jaime. No era solo difícil, era peligrosa. Lo que importa ahora es proteger a Tomás, dijo Jaime. Y asegurarnos de que ella nunca se le acerque de nuevo. Regresaron a la oficina de Moreno. El detective estaba al teléfono, pero colgó rápidamente. Señora Valdés, necesito informarle que hemos emitido una orden de arresto para su madre por cargos de intento de asesinato, imprudencia temeraria con un menor y asalto con un arma mortal, las pastillas. También hemos iniciado los procedimientos para una orden de restricción en nombre de su familia. ¿Dónde está ella?, preguntó Jaime. Ese es el problema. La señora Castillo no ha regresado a casa. Su auto no está. Emitimos una alerta. Pero... El teléfono de Moreno sonó. Contestó, escuchó. Luego su rostro se endureció. Entendido. Envíen unidades inmediatamente. Colgó. La señora Castillo acaba de ser vista en la primaria Héroes de la Patria. Está tratando de acceder al edificio. La sangre de Jaime se convirtió en hielo. ¿La escuela? ¿Por qué haría ella? Está tratando de ver el aula de Tomás. Le dijo a la secretaria que necesitaba recoger sus tareas. Cristina agarró el brazo de Jaime. Los amigos de Tomás. Ella sabe sus nombres, sus padres. Moreno ya se estaba moviendo. Vámonos. Llegaron a la escuela en 10 minutos. 2 patrullas estaban estacionadas afuera, con las luces parpadeando. Dentro de la oficina, Gertrudis Castillo estaba rígida y furiosa, enfrentándose a la directora López. La suegra de Jaime tenía 72 años, pero parecía una década más joven, dermatología costosa, entrenadores personales y una negativa despiadada a envejecer. Llevaba un traje Chanel color crema y perlas. Su cabello plateado perfectamente peinado. Parecía la abuela elegante de alguien, no una aspirante asesina. Cristina, querida, la voz de Gertrudis era dulce como la miel. Diles que ha habido un terrible malentendido. Simplemente estaba tratando de ayudar con el trabajo escolar de Tomás. ¿Sabes cómo me gusta estar involucrada en su educación? Mamá. La voz de Cristina se quebró. ¿Qué hiciste? Hice lo que era necesario. Ese niño necesita estructura, disciplina, una guía adecuada, no el caos permisivo que fomenta Jaime. La máscara de Gertrudis cayó, revelando algo frío y calculador debajo. Se suponía que debías darte cuenta del peligro. Se suponía que debías ver que Jaime no puede proteger a tu hijo, pero en cambio, ¿me culpas a mí? ¿A tu propia madre? Lo envenenaste. Jaime dio un paso adelante. Trituraste pastillas y las pusiste en su almuerzo. Podrías haberlo matado. No seas dramático. Calculé la dosis con precisión. Suficiente para enfermarlo, no para dañarlo permanentemente. No soy un monstruo, Jaime. Soy una abuela tratando de salvar a su familia de tu mediocridad. La habitación quedó en silencio. Incluso Gertrudis pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. El detective Moreno dio un paso adelante, sacando las esposas. Gertrudis Castillo está bajo arresto por intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. El rostro de Gertrudis se torció de rabia mientras Moreno la esposaba. Esto es ridículo. Cristina, llama a Alberto. Llama a los abogados. No pueden. Envenenaste a mi hijo, dijo Cristina en voz baja. Trataste de matar a mi hijo porque no te gustaba mi elección de esposo. No eres mi madre. No sé qué eres. Mientras se llevaban a Gertrudis, ella siseó por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, Cristina. Ambos se arrepentirán de esto. Tengo recursos que no pueden imaginar. Abogados,
dinero, conexiones. ¿Creen que han ganado? Esto es solo el comienzo. Después de que ella se fue, Jaime abrazó a Cristina. Ella temblaba, pero su voz era firme cuando habló. Jaime, hay algo que necesito decirte. Algo que he tenido miedo de decir durante años. ¿Qué? Mi madre no solo te odiaba a ti. Odiaba que te eligiera a ti sobre ella. Sobre la vida que quería para mí. Cristina lo miró. Cuando estaba en la escuela de medicina, salí con alguien a quien ella aprobaba. Claudio Campos. Dinero viejo, conexiones correctas. Él propuso matrimonio, y dije que sí. Jaime sintió un vacío en el estómago. ¿Estuviste comprometida? Por 2 semanas. Luego te conocí en ese evento benéfico del hospital, y lo supe. Supe que Claudio estaba equivocado. Que todo el plan de mi madre estaba equivocado. Lo rompí. Mi madre nunca me perdonó. Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas. Ha estado tratando de destruir nuestro matrimonio desde entonces. Y ahora ha tratado de destruir a nuestro hijo. Jaime absorbió esto. Otro secreto, otra capa de la obsesión de Gertrudis. Vamos a detenerla, dijo él. No solo la policía, nosotros. Vamos a asegurarnos de que nunca lastime a nadie de nuevo. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero soy químico, Chris. Entiendo cómo se descomponen las cosas, cómo las reacciones caen en cascada, y voy a encontrar cada esqueleto en el armario de tu madre y arrastrarlos a la luz. Mientras conducían de regreso al hospital, la mente de Jaime ya estaba trabajando. Gertrudis había mencionado calcular dosis. Eso significaba planificación, investigación, posiblemente ensayos. Y si había matado a Víctor Castillo, si había hecho esto antes, habría evidencia. Todo lo que Jaime tenía que hacer era encontrarla. Tomás fue dado de alta del hospital la tarde siguiente con un certificado de buena salud. Jaime lo llevó al auto mientras Cristina manejaba el papeleo del alta. Doña Chelo, la vecina de al lado, había organizado una fiesta de bienvenida. Nada grande, solo unos pocos vecinos y el mejor amigo de la escuela de Tomás, Miguel Carrillo. Pero cuando entraron en el camino de entrada, Jaime notó algo mal. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Quédate en el auto, le dijo a Cristina. Sacó su teléfono, listo para llamar al 911, cuando el detective Moreno salió al porche. Perdón por la intrusión, señor Valdés. Teníamos una orden para registrar su casa. ¿Para qué? Su suegra hizo algunas acusaciones durante su lectura de cargos esta mañana. Afirmó que usted fue quien drogó a Tomás. Que usted tenía acceso a su receta. Que ha estado tratando de incriminarla. La expresión de Moreno era de disculpa. Tuvimos que verificarlo. Y no encontramos nada. Por supuesto, su casa está limpia. Pero señor Valdés, debo advertirle, la señora Castillo ha contratado a Alberto Garza. Es caro, despiadado, y ya ha presentado mociones para que la liberen bajo fianza pendiente de juicio. Jaime sintió que apretaba la mandíbula. Ella confesó. Todos la escuchamos. Está alegando coacción, diciendo que estaba confundida, molesta porque la policía la coaccionó. Alberto argumenta que las entradas del diario están sacadas de contexto, escritura creativa, no planes reales. Moreno sacudió la cabeza. Llevo haciendo esto 20 años. Nunca he visto a alguien cambiar una narrativa tan rápido. Es peligrosa, señor Valdés. Y tiene conexiones. Después de que Moreno se fue, Jaime ayudó a Tomás a acomodarse en el sofá mientras Cristina preparaba chocolate caliente. La normalidad se sentía surrealista. Hace 3 días, su mayor preocupación había sido el examen de ciencias de Tomás. Ahora vivían en una pesadilla. El teléfono de Jaime vibró. Otro número desconocido. Otro mensaje de texto. Está cometiendo un error. Mi clienta está dispuesta a resolver esto en silencio. Un malentendido familiar. Retire los cargos y todos podremos seguir adelante. Continúe por este camino y las cosas se pondrán muy incómodas para su familia. Alberto Garza, abogado. Jaime le mostró el mensaje a Cristina.
Su rostro se endureció. Nos está amenazando. No directamente. Es demasiado inteligente para eso. Jaime pensó por un momento. Chris, necesito preguntarte algo. Cuando murió tu padre, ¿quién se encargó de los arreglos? ¿El cuerpo, la cremación? Mi madre lo hizo. Dijo que quería ahorrarme la carga. ¿Por qué? Porque si ella lo mató, quería destruir la evidencia. La cremación elimina la capacidad de probar toxinas. Jaime, no podemos probar eso. Han pasado 5 años, e incluso si pudiéramos, ¿de qué sirve? Cristina se detuvo. No estás pensando en probarlo para la policía, ¿verdad? No. Estoy pensando en probarlo ante otras personas. El círculo social de tu madre, sus conexiones comerciales, las personas que le importan. Jaime se inclinó hacia adelante. Gertrudis no solo trató de lastimar a Tomás. Trató de destruir a nuestra familia. Ella cree que es intocable porque tiene dinero y abogados. Pero la reputación. Eso es algo que ni siquiera Alberto Garza puede proteger. Durante la siguiente semana, mientras Cristina se concentraba en la recuperación de Tomás, Jaime se obsesionó. Pasó horas en la biblioteca pública revisando archivos de periódicos antiguos. Se puso en contacto con ex empleados de Farmacéuticas Castillo con el pretexto de escribir un artículo conmemorativo sobre Víctor Castillo. Llamó a la oficina del doctor Teodoro Franco repetidamente hasta que el anciano médico aceptó reunirse a regañadientes. El doctor Franco vivía en una modesta comunidad de jubilados a pesar de haber tratado a la adinerada familia Castillo durante décadas. Tenía 83 años, era extremadamente delgado y tenía ojos llorosos que se agudizaron cuando Jaime mencionó la muerte de Víctor. He pensado en esa noche durante 5 años, dijo el doctor Franco, sirviéndote flojo en su pequeño apartamento. Víctor fue mi paciente durante 30 años. Conocía su corazón. Sí, tenía hipertensión. Sí, estaba estresado. Pero un evento cardíaco masivo a los 58 años, con su régimen de medicación. No tenía sentido. ¿Sugirió una autopsia? ¿Lo hice? Gertrudis se negó. Fue insistente. Tajante. Dijo que Víctor habría odiado la indignidad. Lo hizo cremar en 48 horas. El doctor Franco miró fijamente su té. Debería haber presionado más. Pero la familia estaba de duelo y no tenía ninguna razón concreta para sospechar. Lo que sospechaba. Que era que alguien ayudó a que el corazón de Víctor se detuviera. El doctor Franco levantó la vista. Señor Valdés, leí sobre lo que le pasó a su hijo, y leí sobre los medicamentos encontrados en la casa de Gertrudis. ¿Sabía que ella ha estado tomando benzodiazepinas desde antes de que muriera Víctor? Cristina mencionó medicamentos para la ansiedad. No era ansiedad. El doctor Franco sacó un viejo archivo de un cajón. Yo no era el médico de cabecera de Gertrudis, pero consulté sobre su caso 3 veces. La primera vez fue hace 20 años, después de que fuera hospitalizada por lo que ella afirmó fue una intoxicación alimentaria. Los síntomas eran consistentes con la ingestión deliberada de los medicamentos para el corazón de Víctor, específicamente sus beta bloqueantes. La segunda vez fue hace 15 años, un incidente similar. La tercera vez le entregó a Jaime un formulario médico fue hace 6 años. 3 meses antes de que muriera Víctor. Jaime escaneó el documento. Gertrudis había sido ingresada en un centro privado por angustia psicológica aguda tras una sobredosis accidental. El médico tratante señaló, posible síndrome de Munchausen. La paciente puede estar induciendo enfermedades deliberadamente para ganar atención y simpatía. Estaba practicando, dijo Jaime lentamente. Probando dosis en ella misma. Ese era mi temor. Pero no tenía pruebas. Y los abogados de la familia Castillo dejaron muy claro que discutir sus historiales médicos podría resultar en acciones legales. El doctor Franco se recostó. Soy viejo ahora, señor Valdés. Demasiado viejo para preocuparme por las demandas. Si esto ayuda a proteger a su hijo, úselo. Jaime se fue con fotocopias de los documentos, su mente corriendo a 1000 por hora. Esto no se trataba solo de Tomás. Este era un patrón, años de manipulación,
pruebas y finalmente asesinato. Llamó al detective Moreno. Tengo pruebas de que Gertrudis pudo haber envenenado a su marido. Registros médicos que muestran que practicó con ella misma. Un patrón de... Señor Valdés. Deténgase. La voz de Moreno estaba cansada. Aprecio lo que está tratando de hacer, pero no puedo usar esto. El plazo de prescripción sobre el posible juego sucio en la muerte de Víctor Castillo ha pasado. No hay cuerpo para analizar. E incluso si lo hubiera, la defensa argumentaría que todo esto es especulación conectando puntos que no están legalmente conectados. Entonces, ella se sale con la suya. No dije eso. El caso en su contra por el envenenamiento de Tomás es sólido. Su confesión, incluso con su retractación, combinada con la evidencia física y las entradas del diario, obtendrá una condena. Pero señor Valdés, necesita dejar que el sistema legal funcione. Jaime colgó, la frustración ardiendo en su pecho. El sistema legal. El mismo sistema que había permitido a Gertrudis pagar la fianza de 40 millones de pesos que Alberto Garza había negociado. El mismo sistema que ahora estaba programando un juicio para dentro de 8 meses. 8 meses durante los cuales Gertrudis era libre de contratar investigadores, intimidar testigos y tergiversar su narrativa. Esa noche, acostado en la cama junto a Cristina, Jaime tomó su decisión. El sistema legal haría su trabajo. Pero Jaime iba a hacer otra cosa. Iba a destruir la vida de Gertrudis Castillo de la misma manera que ella trató de destruir a su familia, y iba a usar la química para hacerlo. El plan le llegó en piezas durante las siguientes semanas. Jaime comenzó con la investigación, inmersiones profundas en farmacología, toxicología y las intersecciones de la química y la ley. No planeaba lastimar a nadie. Planeaba algo mejor, exposición. El poder de Gertrudis provenía de 3 fuentes: su dinero, su posición social y su reputación como la viuda afligida de un pionero farmacéutico. Jaime iba a desmantelar sistemáticamente las 3. Primero, el dinero. Farmacéuticas Castillo se había vendido después de la muerte de Víctor, pero Gertrudis todavía formaba parte de la junta de varias organizaciones benéficas médicas y fundaciones de investigación, posiciones que le daban influencia y acceso. Jaime se puso en contacto con la madre de Miguel Carrillo, Patti Luna, que resultó ser una periodista de investigación para el principal periódico de la ciudad. Extraoficialmente, dijo Jaime, reuniéndose con ella en una cafetería del centro. ¿Qué necesitarías para escribir una historia sobre un posible fraude en las juntas de caridad farmacéutica? Patti arqueó una ceja. Evidencia, documentación, fuentes dispuestas a declarar oficialmente. ¿Por qué? Jaime deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos que había obtenido a través de solicitudes de transparencia, registros financieros que mostraban que la Fundación Gertrudis Castillo para la Investigación Médica había otorgado varias subvenciones a empresas que ya no existían. Empresas que habían sido registradas a nombre de empresas fantasma con vínculos con las cuentas personales de Gertrudis. Ella ha estado malversando. Patti pasó las páginas. No, espera. Esto es mejor. Ella ha estado usando dinero de caridad para financiar. ¿Qué? Investigación privada. Investigación sobre sedantes y medicamentos cardíacos. Investigación que no fue revelada a la Junta. Investigación que técnicamente constituye un mal uso de fondos caritativos. Jaime se inclinó hacia adelante. Ella ha estado estudiando venenos durante años, Patti. Usando dinero donado destinado a la investigación del cáncer y hospitales infantiles. Y puedo probarlo. Si escribo esto, me demandará hasta el olvido. No si te doy una fuente dispuesta a testificar. Jaime sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz del doctor Franco, fina pero clara: consulté en 3 casos donde Gertrudis Castillo parecía ingerir medicamentos deliberadamente. Ahora creo que estaba realizando experimentos en ella misma. Los ojos de Patti se abrieron de par en par. Santo. El artículo se publica cuando yo diga. No antes. Necesito cronometrar esto correctamente. Segundo, la posición social. El poder de Gertrudis en su zona adinerada provenía de su participación en todo: el club de campo, la fundación de artes, la junta del hospital. Jaime comenzó a plantar semillas.
Se hizo amigo de otros miembros de la Junta, asistiendo a eventos benéficos que normalmente evitaba. Era encantador, comprensivo, el padre devoto tratando de reconstruir después del desafortunado incidente de su hijo. Mencionó casualmente que Gertrudis había estado luchando con problemas cognitivos últimamente, que la familia estaba preocupada de que tomara decisiones irracionales. Le mostró a la gente el mensaje de texto de Alberto Garza, las amenazas apenas veladas, y las enmarcó como evidencia del deterioro del juicio de Gertrudis. No queremos avergonzarla públicamente, le dijo Jaime a Margarita Hernández, jefa de la Fundación de Artes, durante unos cócteles. Pero estamos preocupados. Esta situación con Tomás. Está claro que no es ella misma. Los médicos mencionaron que la demencia de inicio temprano podría explicar su confusión. El rostro de Margarita se suavizó con simpatía. Eso es terrible. La pobre mujer. Tal vez sería mejor si se alejara de sus compromisos hasta que esté mejor. En 3 semanas, Gertrudis fue retirada discretamente de 2 juntas. La razón oficial fueron problemas de salud. Los susurros no oficiales eran peores, trató de envenenar a su propio nieto. ¿Te lo puedes imaginar? Tercero, y lo más importante, la reputación. Esto requería química. Jaime pasó 2 semanas en su laboratorio del garaje, el mismo espacio donde ayudaba a Tomás con proyectos de ciencia, recreando cuidadosamente el crimen de Gertrudis. Documentó todo. El proceso de triturar pastillas, la forma en que se mezclaban con la comida, las medidas precisas necesarias para enfermar pero no matar. Lo filmó todo paso a paso con narración clínica. Luego hizo algo inteligente. Se puso en contacto con el doctor César Domínguez, un famoso toxicólogo que había escrito varios libros populares sobre envenenadores a lo largo de la historia. Jaime se presentó como un colega académico investigando métodos modernos de envenenamiento para fines educativos. Me gustaría su análisis experto de este caso, dijo Jaime, mostrando a Domínguez sus recreaciones para uso potencial en la educación de justicia penal. Domínguez estaba fascinado. Pasó horas analizando el trabajo de Jaime, grabando comentarios detallados sobre la sofisticación del método, el cálculo requerido, la clara evidencia de premeditación. No tenía idea de que esencialmente estaba proporcionando testimonio experto contra Gertrudis, testimonio que Jaime grabó y guardó discretamente. Pero la pieza final, la pieza que destruiría a Gertrudis por completo, provino de una fuente inesperada. Cristina llegó a casa una tarde con una caja de las pertenencias de su madre. Hizo que los de la mudanza dejaran esto. Cosas que ella afirmó que eran mías de la infancia. Creo que está tratando de manipularme para que la visite. Dentro de la caja, enterrado bajo fotos viejas y anuarios, Jaime lo encontró. Los registros médicos de Víctor Castillo. No copias. Originales. Los que Gertrudis debería haber destruido hace años. Y allí, en el archivo de Víctor de su último examen físico 2 semanas antes de su muerte, había una nota de su cardiólogo: el corazón del paciente está en excelentes condiciones. Electrocardiograma normal. Sin signos de estrés cardiovascular. Autorizado para actividad completa. Discutí la preocupación del paciente sobre el comportamiento reciente de su esposa, específicamente su interés obsesivo en su horario de medicación. El paciente mencionó que ella ha estado haciendo preguntas detalladas sobre sus recetas. Se recomendó terapia de pareja. Víctor lo sabía. 2 semanas antes de morir, sabía que algo andaba mal. Jaime se sentó en su garaje sosteniendo los registros y sintió que todo encajaba. Gertrudis no solo había matado a su marido por impulso. Lo planeó porque él la había descubierto. Estaba a punto de exponerla, probablemente divorciarse de ella, posiblemente cortarla de la fortuna farmacéutica. Así que ella detuvo su corazón. Jaime hizo copias de todo. Las encriptó, las almacenó en múltiples ubicaciones y luego se preparó para la fase final. El juicio de Gertrudis estaba programado para comenzar en 2 semanas. Alberto Garza había convencido al juez de permitirle permanecer bajo arresto domiciliario en lugar de en la cárcel, siempre que usara un monitor de tobillo y se mantuviera dentro de los límites de la ciudad. Había estado tranquila últimamente, demasiado tranquila. No más mensajes de texto amenazantes. No más maniobras legales. Esa debería haber sido la primera advertencia para Jaime.
Estaba saliendo de la preparatoria del Valle una tarde cuando una camioneta negra se detuvo a su lado en el estacionamiento. La ventana bajó, revelando al propio Alberto Garza. El abogado tenía unos 60 años, cabello plateado y ojos agudos con la confianza depredadora de alguien que nunca había perdido un caso. Señor Valdés. Esperaba que pudiéramos hablar. No tengo nada que decirle. Entonces escuche. La sonrisa de Garza no llegó a sus ojos. Mi clienta está dispuesta a hacer un trato. Se declarará culpable de imprudencia temeraria, cumplirá 2 años en seguridad mínima, pagará reparación del daño y mantendrá una distancia permanente de su familia. A cambio, usted convence a su esposa de no testificar contra su madre. ¿Por qué haría eso? Porque si no lo hace, lo destruiré en la corte. Pondré cada aspecto de su vida bajo un microscopio. Sus finanzas, su historial docente, sus relaciones pasadas. Lo pintaré como un cazafortunas oportunista que se casó con Cristina por su dinero y ha estado abusando psicológicamente de Gertrudis durante años, llevándola a este acto desesperado. La voz de Garza era práctica. Ganaré, señor Valdés. No porque mi clienta sea inocente, sino porque soy mejor en esto que usted. Jaime sintió que la rabia crecía, pero mantuvo la voz firme. Su clienta intentó asesinar a mi hijo. Mi clienta cometió un error terrible mientras sufría de angustia psicológica inducida por el duelo. El jurado simpatizará con una viuda de 72 años que perdió la cabeza tratando de proteger a su nieto de lo que percibía como un peligro. Garza le entregó una tarjeta a Jaime. Tiene 48 horas para considerar la oferta. Después de eso, vamos a la guerra. Y señor Valdés, yo siempre gano. Jaime vio alejarse la camioneta, luego llamó inmediatamente al detective Moreno. Está mintiendo, dijo Moreno. La evidencia contra Gertrudis es abrumadora. ¿Pero y si no lo es? ¿Y si realmente puede manipular esto? Entonces nos aseguramos de que no pueda. Moreno hizo una pausa. Señor Valdés, ¿ha encontrado algo más? ¿Algo que pueda fortalecer el caso? Jaime pensó en los documentos en su garaje, los registros médicos de Víctor, el testimonio del doctor Franco, la evidencia de los años de manipulación de Gertrudis. Sí, dijo lentamente. Lo tengo. Pero necesito su ayuda para introducirlo en el juicio. Esa noche, Jaime, Cristina y el detective Moreno se sentaron alrededor de la mesa de la cocina de los Valdés, construyendo su contraataque. Moreno revisó los registros médicos. Esto es bueno. Esto muestra el motivo de la muerte de Víctor. Pero sin un cuerpo. No necesitamos probar que mató a Víctor, interrumpió Jaime. Solo necesitamos probar que es capaz de hacerlo. Que lo de Tomás no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón. Cristina parecía pálida pero decidida. ¿Qué pasa con el fraude de Caridad? ¿La investigación que estaba financiando? Eso es más complicado. Es técnicamente legal. Estaba financiando investigación legítima, solo que investigación sobre temas en los que tenía un interés personal. Poco ético, sí. ¿Criminal? Más difícil de probar. Moreno tamborileó con los dedos sobre la mesa. Pero combinado con todo lo demás, construye una imagen de alguien obsesionado con el control, la manipulación y el uso de la medicina como arma. Trabajaron hasta las 2 de la madrugada, construyendo una línea de tiempo que abarcaba 15 años. Las hospitalizaciones de Gertrudis, la muerte de Víctor, el fraude de Caridad, las entradas del diario, el envenenamiento de Tomás. Cada pieza por sí sola era preocupante. Juntas, pintaban un retrato de una depredadora metódica y peligrosa. A la mañana siguiente, Jaime llamó a Patty Luna. Publica la historia. El artículo llegó al sitio web del periódico al mediodía. El titular, viuda farmacéutica usó fondos de Caridad para investigar venenos, investigación exclusiva sobre las décadas de engaño de Gertrudis Castillo. Patty había hecho su trabajo perfectamente. El artículo detallaba todo, el mal uso de los fondos de Caridad, el testimonio del doctor Franco sobre los experimentos de autoenvenenamiento de Gertrudis, las circunstancias sospechosas de la muerte de Víctor. Había entrevistado a 3 ex empleados de farmacéuticas Castillo que describieron la obsesión enfermiza de Gertrudis con las interacciones de drogas.
Había obtenido declaraciones de miembros de la Junta expresando conmoción por las revelaciones. Para las 3 de la tarde, la historia se había vuelto viral. Equipos de noticias locales acamparon fuera de la mansión de Gertrudis. Para las 5 de la tarde, las juntas de caridad habían emitido declaraciones exigiendo investigaciones. Para las 7 de la tarde, Alberto Garza había convocado una conferencia de prensa negando todo. Pero el daño estaba hecho. Las redes sociales estallaron. Justicia para Thomas comenzó a ser tendencia. Los blogueros de crimen recogieron la historia. En 24 horas, la narrativa había cambiado de abuela con problemas comete un error a envenenadora calculadora y fría. Jaime vio cómo todo se desarrollaba desde su sala de estar. Tomás acurrucado a su lado, viendo dibujos animados, felizmente inconsciente de que su padre acababa de detonar una bomba bajo la defensa de su abuela. Cristina se sentó al otro lado. Esto realmente está sucediendo. Ella va a ser destruida. Se destruyó a sí misma, dijo Jaime. Solo me aseguré de que todos pudieran verlo. Su teléfono vibró. Alberto Garza, ha cometido un error terrible, señor Valdés. Nos vemos en la corte. Jaime sonrió. Que venga. Jaime había estado enseñando química durante 15 años. Sabía que algunas reacciones, una vez iniciadas, no podían detenerse. Y la caída de Gertrudis Castillo era ahora una reacción en cadena fuera de control. El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales de diciembre. El tribunal estaba abarrotado, periodistas, entusiastas del crimen real y miembros del antiguo círculo social de Gertrudis, todos hambrientos de ver el espectáculo. Jaime y Cristina se sentaron en la primera fila, Tomás a salvo en casa con doña Chelo. Gertrudis entró con un traje gris paloma, su cabello plateado perfecto, su rostro una máscara de dignidad herida. Parecía la abuela elegante de cada miembro del jurado. Alberto Garza la había entrenado bien. Pero entonces comenzó la acusación, y Jaime vio cómo la confianza de Garza se erosionaba lentamente. Primero, el testimonio del detective Moreno, exponiendo metódicamente la evidencia, las pastillas, el diario, la confesión. Luego, el doctor Silva, el médico de la sala de emergencias, explicando lo cerca que Tomás había estado de morir. Luego, la directora López describiendo el colapso de Tomás en la escuela. Garza intentó encontrar fallos. ¿No es posible que las pastillas se contaminaran accidentalmente? Que la señora Castillo no se diera cuenta. Las pastillas no se trituran accidentalmente y se mezclan uniformemente en la comida, dijo Moreno rotundamente. Esto fue deliberado. Luego vino el testimonio de Cristina. Jaime vio a su esposa subir al estrado, vio sus manos temblar mientras juraba decir la verdad, pero su voz era firme mientras describía la obsesión de su madre con el control, su desaprobación de Jaime, su comportamiento cada vez más errático. ¿Amaba a su madre?, preguntó el fiscal. Lo hacía, dijo Cristina en voz baja. Pasé toda mi vida tratando de ganarme su amor de vuelta. Pero ahora me doy cuenta de que ella nunca me amó. Amaba el control. Y cuando ya no pudo controlarme, trató de destruir lo que más amaba, mi familia. Durante el contrainterrogatorio, Garza intentó pintar a Cristina como una esposa manipulada, con el cerebro lavado por Jaime. ¿No es cierto que su esposo ha estado tratando de aislarla de su madre durante años? No. Lo que es cierto es que mi madre trató de envenenar a mi hijo de 7 años porque no le gustaba mi elección de esposo. La voz de Cristina se endureció. Y nunca le perdonaré eso. El tercer día, Jaime subió al estrado. Se preparó para esto, practicó mantener la calma, manteniendo sus respuestas cortas y objetivas. Pero nada lo preparó para el odio en los ojos de Gertrudis mientras testificaba sobre encontrar a Tomás en la ambulancia, sobre el terror de pensar que su hijo podría morir. El contrainterrogatorio de Garza fue brutal. Señor Valdés, ¿no es cierto que le molestaba la riqueza de la señora Castillo? ¿Que se sentía inferior a su difunto esposo? No. ¿No es cierto que tenía acceso a la casa de la señora Castillo? ¿Incluyendo sus medicamentos? Ella me dio una llave hace años para emergencias. Nunca la usé. Pero podría haberlo hecho. Usted enseña química, señor Valdés. Entiende cómo manipular sustancias. ¿No es posible que sea usted quien drogó a su hijo para incriminar a una mujer que nunca lo aceptó?
La sala del tribunal estalló. El juez pidió orden. Jaime se obligó a mantener la calma. Nunca lastimaría a mi hijo. Y la evidencia prueba que no fui yo. El diario de Gertrudis, su confesión, su receta que se usó. Puede intentar tergiversar esto, señor Garza. Pero la verdad no cambia. El cuarto día, la fiscalía jugó su carta de triunfo. El doctor Franco, el anciano médico, subió al estrado y demolió sistemáticamente la defensa de Gertrudis. Testificó sobre su patrón de autoenvenenamiento, sus experimentos con medicamentos, sus preguntas obsesivas sobre las interacciones de drogas. Presentó los registros médicos de sus hospitalizaciones y luego, cuidadosamente, introdujo el examen médico final de Víctor Castillo. 2 semanas antes de su muerte, el corazón de Víctor Castillo estaba en perfectas condiciones. No había razón médica para que sufriera un evento cardíaco fatal. El doctor Franco miró directamente a Gertrudis. Pero había una razón no médica. Su esposa había estado estudiando sus medicamentos, aprendiendo qué combinaciones podrían detener un corazón sin dejar rastros obvios. Garza objetó furiosamente. Esto es especulación. No hay pruebas. Es evidencia de patrón establecida, su señoría, respondió el fiscal. El doctor Franco está testificando sobre el historial de comportamiento de envenenamiento de la señora Castillo, lo cual respalda directamente los cargos actuales. El juez lo permitió. Para cuando la fiscalía descansó, Jaime podía ver las caras del jurado. Ya no miraban a Gertrudis con simpatía. La miraban con horror. La defensa de Garza fue agresiva pero vacía. Llamó a testigos de carácter que describieron a Gertrudis como una abuela devota y pilar de la comunidad. Trajo a un psiquiatra que sugirió que Gertrudis había estado sufriendo de trastorno de estrés agudo tras la muerte de su esposo. Pero cuando Gertrudis subió al estrado, todo se vino abajo. Había insistido en testificar a pesar del consejo de Garza. Y al principio, fue perfecta, llorando suavemente, disculpándose, afirmando que estaba confundida y no pensaba con claridad. Habló de perder a Víctor, de temer perder también a Cristina y Tomás. De cometer un error terrible. Entonces el fiscal comenzó el contrainterrogatorio. Señora Castillo, usted escribió en su diario que Tomás era lo suficientemente joven como para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? De una situación difícil. No quería que saliera herido por la tensión en la familia. La tensión que usted creó. Yo. No. La tensión que existe cuando una madre ve a su hija cometer errores. ¿Casarse con el señor Valdés es un error? Cristina podría haberlo hecho mejor. Estaba destinada a la grandeza, no a la mediocridad de la clase media. La máscara se estaba deslizando. El fiscal presionó más fuerte. ¿Así que decidió enfermar a Tomás para probar que Jaime no era apto? Decidí ayudar a mi hija a ver con claridad. Envenenando a su hijo. Calculé la dosis. Nunca estuvo en peligro real. No soy un monstruo. La voz de Gertrudis se elevó. Hice lo que era necesario para proteger a mi familia de ese hombre. La sala del tribunal quedó en silencio. El rostro de Garza se puso blanco. El fiscal habló en voz baja. Señora Castillo, ¿mató a su esposo? Objeción. Garza estaba de pie. Pero Gertrudis estaba más allá del control. Víctor era débil. Iba a dejarme. ¿Dejarme? Después de todo lo que había hecho por él, construyendo su compañía, manejando su carrera. Pensó que podía simplemente irse. Él pensó. Se detuvo, finalmente dándose cuenta de lo que había dicho. No hay más preguntas, dijo el fiscal. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, la voz de la presidenta del jurado fue clara y firme. Culpable de todos los cargos. Gertrudis Castillo fue sentenciada a 15 años por intento de asesinato, más tiempo adicional por imprudencia temeraria y asalto. El juez negó la fianza pendiente de apelación y ordenó que fuera puesta bajo custodia inmediatamente. Mientras los alguaciles se la llevaban, Gertrudis se volvió para mirar a Jaime una última vez. Su rostro estaba torcido de rabia. Destruiste mi vida. No, dijo Jaime en voz baja. Tú lo hiciste.
Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. 6 meses después, Jaime estaba en su garaje, empacando los últimos materiales de investigación. El juicio había terminado. Gertrudis estaba en prisión. La policía había reabierto la investigación sobre la muerte de Víctor Castillo, aunque probarlo después de 5 años sería difícil. Pero Jaime había hecho lo que se propuso. Protegió a su hijo. Había expuesto los crímenes de Gertrudis y había probado que a veces la mejor venganza no es la violencia o la crueldad. Es simplemente asegurarse de que la verdad salga a la luz. Cristina apareció en la puerta del garaje. El agente inmobiliario llamó. Tenemos una oferta por la casa. Se mudaban. Demasiados malos recuerdos en este lugar. Encontraron una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, más cerca de una mejor escuela para Tomás, con un gran patio trasero y sin fantasmas. ¿Estás bien?, preguntó Jaime. No lo sé. Algunos días estoy enojada con ella. Algunos días simplemente me siento triste. Ella era mi madre, Jaime. Y ahora ella es. La voz de Cristina se quebró. Ahora ella no es nada. Jaime la atrajo hacia sí. Ella tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. Elegiste a nuestra familia. Eso es lo que importa. Dentro, Tomás estaba construyendo un volcán para su proyecto de ciencias. Uno real esta vez, no solo los experimentos de garaje que Jaime hacía para investigar. El niño estaba feliz, sano y no tenía idea de lo cerca que había estado de perderlo todo. Esa noche, mientras Jaime acostaba a Tomás, su hijo lo miró con ojos serios. «Papá, ¿la abuela va a volver alguna vez?» «No, campeón. No volverá». «Bien». A veces daba miedo. Después de que Tomás se durmió, Jaime regresó al garaje una última vez. Sacó su teléfono y abrió el archivo encriptado, el dossier completo que había construido sobre Gertrudis. Cada pieza de evidencia, cada crimen, cada manipulación. Le había dado la mayor parte a la policía y a los fiscales, pero había guardado copias. Por si acaso. El detective Moreno le había advertido que Gertrudis podría apelar, que Alberto Garza podría encontrar algún tecnicismo legal. Pero Jaime no estaba preocupado. Había pasado meses estudiando a su enemigo, aprendiendo sus patrones, entendiendo cómo pensaba, y había aprendido la lección más importante. La mayor arma de Gertrudis siempre había sido su reputación. Su imagen como la viuda elegante, la abuela devota, el pilar de la sociedad. Jaime había destruido esa arma. Y sin ella, solo era una anciana amargada en una celda de prisión, aislada del dinero y el poder que la habían protegido durante tanto tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Patti Luna. Dando seguimiento a nuestra conversación, el equipo del documental quiere entrevistarte sobre tu papel en la exposición de Gertrudis. ¿Interesado? Jaime sonrió. Más exposición significaba menos posibilidades de que Gertrudis manipulara su salida de prisión. Significaba que otras víctimas, si las había, podrían presentarse. Significaba que la verdad se extendería más allá de lo que Gertrudis pudiera contener jamás. Escribió de vuelta, sí, hablemos. 3 meses después, se emitió el documental, Los envenenamientos de Castillo, como un maestro de química expuso los secretos mortales de su suegra. Presentaba entrevistas con Jaime, Cristina, el doctor Franco y el detective Moreno. Mostraba las recreaciones de Jaime del método de envenenamiento. Detallaba las décadas de manipulación de Gertrudis. El documental ganó premios. Desató conversaciones sobre el abuso familiar narcisista, sobre la vulnerabilidad de los niños, sobre cómo las personas con dinero y poder pueden ocultar sus crímenes durante años. Y aseguró que Gertrudis Castillo nunca fuera libre, incluso si algún día salía de prisión. Su reputación estaba destruida para siempre. Todos sabrían lo que había hecho. Jaime vio el final desde su nueva sala de estar, con Cristina a su lado y Tomás dormido arriba en su nueva habitación. El documental terminó con una toma de Jaime en su salón de clases, enseñando una lección de química sobre reacciones en cadena. Algunas reacciones, una vez iniciadas, no pueden detenerse, decía la voz de Jaime sobre las imágenes. Se construyen sobre sí mismas, cada paso desencadenando el siguiente hasta que todo el sistema se transforma. Eso es lo que sucedió aquí.
Gertrudis pensó que podía controlar la reacción, pero no pudo. Porque la verdad, una vez puesta en marcha, siempre encontrará su camino hacia la luz. La pantalla se desvaneció a negro. Cristina apretó la mano de Jaime. ¿Lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste? Lo hicimos, corrigió Jaime. Tú, yo, Moreno, el doctor Franco, todos los que se negaron a dejar que se saliera con la suya. ¿Y ahora qué? Jaime pensó en eso. El último año había sido consumido por Gertrudis, detenerla, exponerla, asegurarse de que pagara. Pero ahora había terminado. Real y verdaderamente terminado. Ahora, sonrió Jaime. Ahora vivimos. Criamos a nuestro hijo, somos felices. Esa es la mejor venganza, vivir bien mientras ella se pudre en una celda. Un año después del juicio, Jaime recibió una carta reenviada desde el juzgado. Era de Gertrudis. Casi la tira sin leer, pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Jaime, ganaste. Espero que estés satisfecho. Me quitaste todo. Mi libertad, mi reputación, mi hija, mi nieto. Destruiste mi vida. Pero quiero que sepas algo. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber fallado. Si pudiera hacerlo de nuevo, planearía mejor. Sería más cuidadosa. Me aseguraría de que no pudieras detenerme. ¿Crees que eres un héroe? No lo eres. Eres un hombre que tuvo suerte. Nada más. Púdrete en el infierno. Gertrudis. Jaime leyó la carta 2 veces, luego la quemó en la chimenea. No sintió nada. Ni ira, ni satisfacción, ni miedo. Gertrudis era irrelevante ahora, solo una mujer amargada aferrada a sus delirios en una celda de prisión. Subió a ver a Tomás. El niño estaba dormido, agarrando su dinosaurio favorito, seguro, sano y amado. Jaime había sido maestro de química durante 15 años. Enseñó a miles de estudiantes sobre reacciones, sobre causa y efecto, sobre cómo las sustancias interactúan y se transforman. Pero la reacción más importante que jamás había catalizado no fue en un laboratorio. Fue exponer el mal, proteger a su familia y probar que a veces la gente común puede ganar contra los monstruos. Y mientras cerraba la puerta de la habitación de Tomás y regresaba con su esposa, Jaime finalmente sintió que el peso se levantaba de sus hombros. Había terminado. Habían ganado. Y Gertrudis Castillo pasaría el resto de su vida sabiendo que había sido derrotada por el yerno mediocre que siempre había desestimado. Eso, pensó Jaime, era justicia. 5 años después, Jaime estaba en un auditorio universitario dirigiéndose a una sala llena de estudiantes de criminología. Después del documental y la publicidad que rodeó el caso, había sido invitado a hablar sobre química forense y cómo los ciudadanos comunes pueden trabajar dentro del sistema legal para exponer crímenes. La clave, les dijo a los estudiantes, es entender que la evidencia cuenta una historia. Mi suegra pensó que podía ocultar sus crímenes detrás de dinero y abogados, pero la química no miente. La toxicología no miente. Y una vez que entiendes cómo se comportan las sustancias, cómo se detectan, cómo dejan rastros, puedes construir un caso inquebrantable. Una estudiante levantó la mano. Pero señor Valdés, usted no era policía. ¿Cómo sabía que la evidencia sería aceptada en la corte? No lo sabía. Pero sabía que la verdad tiene peso. Si documentas todo, si trabajas con la policía en lugar de contra ellos, si construyes tu caso pieza por pieza, la verdad gana. Jaime sonrió. Y en este caso, la verdad significó que una suegra que pensaba que era intocable finalmente enfrentara la justicia. Después de la conferencia, una mujer joven se le acercó. Señor Valdés, soy Alicia Bernal. Estoy escribiendo un libro sobre crímenes familiares y me encantaría incluir su caso. ¿Estaría dispuesto a? Sin entrevistas, dijo Jaime gentilmente. Ya he contado la historia suficientes veces. Solo quiero vivir mi vida. Condujo a la casa que habían comprado hace 5 años. Tomás tenía 12 años ahora, interesado en la química como su padre, hablando de convertirse en científico forense. Cristina había abierto su propia práctica pediátrica. Eran felices. Esa noche, Cristina le mostró una carta.
Esto llegó hoy de la Junta de Libertad Condicional. A Jaime se le tensó el estómago. ¿Ya? Solo ha cumplido 5 años. Es elegible para liberación anticipada. Buen comportamiento. Aparentemente, hay una audiencia el próximo mes. Cristina lo miró. Quieren que testifiquemos sobre si apoyamos la libertad condicional. Jaime pensó en la carta de Gertrudis. No me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de haber fallado. Ella no ha cambiado, dijo. Solo ha aprendido a ocultarlo mejor. ¿Entonces testificamos en contra de su liberación? Lo hacemos. Y nos aseguramos de que la Junta de Libertad Condicional entienda exactamente con quién están tratando. En la audiencia de libertad condicional, Jaime y Cristina presentaron su caso. Trajeron el testimonio del doctor Franco, las entradas del diario, las cartas que Gertrudis había enviado desde la prisión, cartas que no mostraban remordimiento, solo ira por haber sido atrapada. La Junta de Libertad Condicional escuchó. Deliberaron. La libertad condicional de Gertrudis fue denegada. No sería elegible para otra audiencia por 5 años. Mientras Jaime y Cristina salían del juzgado, Cristina dijo, ella nunca será verdaderamente libre, ¿verdad? Incluso si eventualmente la liberan, todos saben lo que hizo. Ese es el punto, dijo Jaime. La prisión es parte de su castigo, pero el verdadero castigo es vivir con lo que ha perdido. Su reputación, su familia, su poder. Todo lo que valoraba se ha ido. Condujeron a casa mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Tomás los estaba esperando, emocionado por mostrarle a Jaime su último experimento de química. Cristina preparó la cena. Comieron juntos, rieron juntos, vivieron juntos. Y en algún lugar de una penitenciaría estatal, Gertrudis Castillo estaba sentada en una celda, sola con su amargura y rabia, mientras la familia que trató de destruir prosperaba sin ella. La justicia, había aprendido Jaime, no se trataba solo de castigo. Se trataba de protección. Se trataba de asegurarse de que las personas que amas estén a salvo. Y se trataba de probar que el mal, no importa cuán bien vestido o bien financiado esté, eventualmente enfrenta consecuencias. Protegió a su hijo. Había expuesto a una depredadora. Y había ganado. Eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.